Acompáñame al puente, un espacio diseñado para ayudarte a descubrir el propósito de Dios para tu vida. Hola amigos, bienvenidos al puente de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema luz en mi vida y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu presencia, por tu amor y tu bondad. Pedimos que nos guíes y nos hables en este tiempo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno amigos, la palabra dice en el Salmo 27 en los primeros versículos: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Amigos, la Biblia habla acerca de cómo el salmista ve a Dios como esa luz, como esa salvación. Caminar en la oscuridad realmente es una experiencia terrorífica. Alguna vez yo tuve la experiencia de caminar en la absoluta oscuridad en una época en la que tuve que trabajar en las selvas colombianas. Y recuerdo mucho que tuvimos que atravesar un sendero de más o menos 10 o 15 minutos guiados por un indígena, pero pues realmente era una noche sin luna y era en medio de la selva y teníamos que pasar en las horas de la noche de un lugar a otro para llegar a donde debíamos hacer una parte de nuestro trabajo. Y le cuento, hermano, amigo, que eso fue tremendo porque no había absolutamente nada visible, solo oscuridad. No podíamos ver el camino, no podíamos ver qué había a nuestro alrededor. Y la única cosa que podíamos hacer era sostenernos de la camiseta de aquel indígena que nos estaba guiando porque él conocía el camino. Nosotros no podíamos ver absolutamente nada. Pero la mayor impresión era el sentir que uno pierde el sentido de orientación. No sabíamos cuál era el norte, cuál era el sur, porque además la noche estaba nublada, no había luna, era un momento así como bien tremendo. Y entiendo muy bien lo que dice el salmista acá. David es el salmista que escribe el Salmo 27, donde habla él y dice que Dios es su luz. David era un hombre experimentado en el campo. Él había sido pastor de ovejas y supongo que en ese tiempo él había podido saber lo que era tener una noche oscura, experimentando los posibles peligros de los lobos y las fieras acechando su rebaño. También como militar había tenido la experiencia de vivir de pronto tiempos esperando y aguardando que llegaran refuerzos o que los enemigos de pronto vinieran a atacarlo. Así que David sabía muy bien lo que era temer a los peligros de la oscuridad. Amigo, vivir sin la dirección de la palabra de Dios es vivir desorientado, es como caminar en tinieblas, es palpar pero no reconocer, es querer dirigir nuestras vidas por medio de nuestros sentidos, por medio de nuestras emociones, pero amigo, realmente los sentidos humanos son fáciles de engañar. Nosotros muchas veces percibimos cosas que no son reales, muchas veces podemos creer que hay cosas ahí que realmente no son, escuchar cosas que realmente de pronto no son las que nosotros pensamos, confundir situaciones, sonidos. En realidad, caminar sin Dios es un estado de confusión, de temor, de mucha tristeza y dolor porque uno no puede tener esa confianza y esa seguridad para tomar decisiones correctas sin temor a equivocarse. Amigo, apoyarse en la palabra de Dios para poder tomar nuestras decisiones nos lleva a una respuesta segura y también nos da paz y tranquilidad de saber que estamos haciendo lo correcto y que nos va a llevar a un buen fin. ¿Cómo nosotros podemos acercarnos a Dios como esa luz y esa salvación? Amigo, Dios nos dejó un camino muy claro. El camino es Jesucristo. Jesús nos dejó ese punto abierto donde nosotros podíamos acercarnos al Padre a través de su vida y seguir sus pisadas. Seguir las pisadas de Jesús es vivir una vida de obediencia, es vivir una vida de rendición donde tú entregas a Dios tus deseos y permites que Dios ponga su voluntad en tu vida para que tú lo hagas. Anoté acá algunas cosas de lo que podemos percibir cuando decidimos vivir con Dios. Una de esas es que podemos sentir cómo Dios es ese punto de referencia en nuestra vida. ¿Por qué punto de referencia?
Porque nosotros los humanos no podemos realmente tener un concepto verdadero de lo que es el bien y lo que es el mal. Lo que para algunas personas es el bien, para otras no lo es. Lo que para otras es el mal, para algunos no lo es. Así que no es el ser humano el que se da a sí mismo el punto de referencia en cuanto a lo que es el bien y lo que es el mal. Dios es nuestro punto de referencia porque en Él no hay maldad, en Él no hay engaño, porque Dios no cambia, Dios no pasa de moda, Dios no cambia con las circunstancias, ni con los tiempos, ni con la modernidad, ni con la tecnología, ni con las leyes humanas. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre será el mismo. Su palabra ha sido la misma desde antes, es la misma ahora y será la misma en el futuro. Por esa razón Dios es un punto de referencia certero y seguro, porque Él no cambia. Las leyes humanas cambian. Lo que antes era un delito, hoy en día ya no es un delito. Lo que antes era condenable, hoy en día tal vez ya no es condenable para otros. Pero Dios tiene muy claras sus normas, muy claras sus leyes, muy claros sus preceptos, muy claros sus mandamientos, y Él no cambia por opiniones de hombres. Por eso Dios y su palabra es el único punto de referencia seguro que nos llevará a nosotros a vivir una vida de victoria. Él es una guía a lo largo del camino. El caminar en esta tierra por 70, 80, 90, máximo 100, alrededor de 100 años, es una travesía realmente corta comparada con la eternidad que vamos a enfrentar cuando partamos de esta tierra. Poderla caminar de la mano de Dios y con la seguridad de que estaremos viviendo una vida en paz y que tendremos una recompensa de una vida fructífera y una vida satisfactoria, no solo para nosotros, sino para nuestras generaciones, es lo que lo lleva a uno y lo motiva a permanecer siendo guiado por Dios. Él es claridad en el tiempo de la angustia. Amigo, cuando tú estás en confusión y no sabes qué hacer, pides consejo a muchas personas y cada quien tiene su propia opinión. Pero respecto a ciertos asuntos delicados y respecto a la vida, la opinión de Dios siempre es la misma. El consejo de Dios siempre es igual. Como les decía hace unos momentos, sin importar las culturas, sin importar los tiempos, sin importar la modernidad, el concepto de Dios y los consejos de Dios acerca de ciertas circunstancias de la vida siempre será el mismo. Amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es lo que el Señor siempre nos dirá y siempre nos aconsejará, y es lo que su mandamiento y su palabra nos ordena. Nada que dañe a otro agradará a Dios ni nos hará bien a nosotros. Nada que deshonre a Dios ni deshonre nuestra vida será de beneficio para nosotros. El Señor es belleza en tiempos de dificultad. Cuando nosotros tenemos momentos malos, es Dios quien se encarga de darnos paz y tranquilidad. Él es quien se encarga de hacer que esos momentos difíciles se vuelvan unos momentos más llevaderos y tranquilos. Y Él pone refrigerio en nuestro corazón y pone un gozo verdadero en los momentos de dificultad. En esta tierra nosotros encontramos muchas formas de adquirir felicidad, pero el verdadero gozo es ese que no se pierde a pesar de los momentos de dificultad. Es mucho más profundo que la felicidad que dan las cosas de este mundo. Él es calidez en tiempos de soledad y esperanza en tiempos de seguridad. Amigo, cuando tú tienes un momento de dificultad y buscas leer la palabra de Dios y aprendes a entenderla y aprendes a escuchar a Dios a través de esa palabra, Él te va a dar a ti la seguridad que tú no puedes encontrar en ningún otro lugar. Caminar con Dios, como dice el salmista, es tener la luz y la salvación. Es vivir y caminar alejados del temor. Es saber que tienes un Padre bueno que te fortalece y te guarda y te ayuda. Amigo, la palabra dice que Moisés tuvo muchos momentos de dificultad, momentos de desierto, momentos de incertidumbre, momentos de amenaza, momentos donde su vida también peligraba. Pero la Biblia enseña que él aprendió a vivir como viendo al invisible. Amigo, Dios es invisible a nuestros ojos físicos,
pero a Él lo podemos percibir a través de su ayuda y de su amor y de las personas que Él coloca también a nuestro alrededor. Hoy te animo a que invites a Jesús a tu corazón. Jesús es el camino que Dios dispuso para volvernos a acercar a Él como Padre. Te animo a que hagas conmigo esta oración corta y aceptes a Jesús como tu Salvador. Señor, hoy te acepto en mi corazón. Te invito a que abras mi mente y mi corazón a tu palabra. Hoy te pido, Señor, que entres. Me arrepiento de todos mis pecados, perdóname. Sé tú mi luz y mi salvación para que no tenga temor al futuro. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, un abrazo, los bendigo. Nos vemos el próximo sábado, si Dios lo permite. Chao.